Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Están listos para un chismecito jugosísimo? Porque hoy vamos a hablar de algo que está incendiando las redes, algo que los fans de las series turcas están esperando con ansias, algo que se me escapa la emoción. Estamos hablando ni más ni menos de la posibilidad de ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos otra vez en una nueva serie. Sí, lo escucharon bien. Los rumores están corriendo como la pólvora y hoy vamos a desmenuzarlos, a analizarlos, a ver qué hay de cierto, qué hay de inventado y sobre todo, a soñar un poquito con esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de la farándula turca, vamos a repasar su historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, vamos a analizar el impacto que tuvieron como pareja y por supuesto, vamos a especular sobre esta nueva serie que, si los dioses del drama turco nos escuchan, podría ser el bombazo del año. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito enorme. Si les gusta el contenido que hacemos en este canal, si disfrutan de los chismes, las noticias y los análisis de las series turcas, suscríbanse. Nos ayudan muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Denle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y sobre todo participen. Dejen sus comentarios, cuéntenos qué piensan, qué les gustaría ver en el canal. Su opinión es súper importante para nosotros. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. Pero Dios mío, esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Para entender por qué este rumor está causando tanto revuelo, tenemos que remontarnos a Love is in the Air, o Senkalkap como la conocemos en Turquía. Esa serie fue un fenómeno mundial, un éxito rotundo que catapultó a Hande y a Kerem a la fama internacional. Pero no fue solo la serie, fue la química, la conexión, la magia que transmitían en pantalla. Era innegable. Desde el primer momento, los fans sospechamos que había algo más entre ellos. Y efectivamente la ficción traspasó la pantalla y Hande y Kerem se convirtieron en pareja. Su relación fue seguida de cerca por los medios y por los fans. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública era analizada al milímetro. Eran la pareja del momento, la pareja que todos queríamos imitar, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y como se imaginarán, la noticia fue un shock para todos los que los adorábamos. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, presiones de la fama. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó realmente. Lo único que sabemos es que la pareja que nos había enamorado se separó. Y ahora, después de un tiempo, surge este rumor bomba, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos en una nueva serie. ¿Es posible? ¿Es solo un deseo de los fans? ¿O hay algo de verdad en todo esto? Vamos a analizar las pistas, los indicios, las fuentes más o menos fiables que han alimentado este rumor. Para empezar, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento turco es muy dada a crear expectativas y a jugar con los sentimientos de los fans. Los productores saben que la pareja Hande Kerem es una mina de oro y que cualquier proyecto que los una generaría una expectación enorme. Así que no sería descabellado pensar que alguien está intentando generar ruido mediático para ver si la idea funciona. Por otro lado, hay que considerar la situación profesional de ambos actores. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía. Tiene una gran cantidad de proyectos en marcha y su carrera está en ascenso constante. Kerem Bürsin, por su parte, también está trabajando en varios proyectos y busca consolidarse como actor a nivel internacional. ¿Estarían dispuestos a aparcar sus proyectos individuales para embarcarse en una nueva aventura juntos? La respuesta no es sencilla. Por un lado, la oportunidad de protagonizar una serie juntos podría ser muy atractiva para ambos. Les permitiría volver a conectar con su público, demostrar su talento y, por qué no, reavivar la llama de la pasión. Por otro lado, trabajar juntos después de una ruptura sentimental podría ser muy complicado y doloroso. Tendrían que enfrentarse a la presión de los medios, a las expectativas de los fans y, sobre todo, a sus propios sentimientos. Pero, ¿qué dicen las fuentes? Pues bien, hay varias cuentas de Instagram y Twitter especializadas en noticias de la farándula turca que han publicado información sobre este rumor. Algunas aseguran que las negociaciones están en marcha y que los productores están haciendo todo lo posible para convencer a Hande y a Kerem. Otras, en cambio, son más escépticas y afirman que se trata solo de un deseo de los fans, que ha sido alimentado por algunos medios de comunicación. También hay que tener en cuenta que ni Hande ni Kerem han confirmado ni desmentido el rumor. Han mantenido un silencio sepulcral, lo que en cierto modo alimenta aún más las especulaciones.
Algunos interpretan este silencio como una señal de que las negociaciones están en curso. Otros, en cambio, creen que simplemente no quieren dar pábulo a un rumor infundado. Pero, ¿de qué trataría esta nueva serie? Aquí es donde la imaginación se dispara. Algunos fans sueñan con una secuela de Love is in the Air, donde podríamos ver cómo ha evolucionado la relación entre Eda y Serkan. Otros, en cambio, prefieren una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama más madura. Hay quienes sugieren una serie de época, donde Hande y Kerem interpretarían a dos amantes separados por el destino. Otros apuestan por una comedia romántica, donde podrían explotar su vis cómica y su química en pantalla. Y también hay quienes proponen un drama intenso, donde podrían demostrar su talento interpretativo y explorar emociones profundas. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la serie tenga una buena historia, unos personajes bien construidos y, sobre todo, una buena dirección. Y por supuesto que Hande y Kerem tengan la libertad de aportar su propia creatividad y de conectar con sus personajes. Pero más allá de la trama, lo que realmente importa es la química entre Hande y Kerem. Su conexión en pantalla es innegable y es lo que hizo que Love is in the Air fuera un éxito. Si deciden trabajar juntos de nuevo, tendrán que encontrar la manera de recrear esa magia, de transmitir esa pasión, de hacer que el público crea en su historia de amor. Y aquí es donde entra en juego la madurez y la profesionalidad de ambos actores. Tendrán que dejar de lado sus diferencias personales, aparcar sus sentimientos y centrarse en su trabajo. Tendrán que ser capaces de crear una atmósfera de confianza y respeto en el set de rodaje, para que la serie sea un éxito. No será fácil, por supuesto. Pero si son capaces de superar los obstáculos, de trabajar juntos como profesionales y de conectar con sus personajes, podrían crear algo realmente especial. Podrían regalar a sus fans una serie inolvidable, una historia de amor que nos haga soñar, reír y llorar. Pero, ¿qué pasaría si el rumor no es cierto? ¿Qué pasaría si Hande y Kerem deciden no trabajar juntos de nuevo? Pues bien, no pasa nada. La vida sigue. Ambos son actores talentosos y seguirán teniendo éxito en sus carreras. Y nosotros, los fans, seguiremos admirándolos y apoyándolos en sus proyectos individuales. Pero mientras tanto podemos seguir soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Podemos seguir especulando sobre la trama de la serie, sobre los personajes que podrían interpretar, sobre la química que podrían transmitir. Podemos seguir alimentando la esperanza de que algún día, nuestros sueños se hagan realidad. Porque al final de eso se trata, de soñar, de imaginar, de creer en la magia del amor. Y Hande Erçel y Kerem Bürsin, juntos o por separado, siempre serán un símbolo de esa magia, de esa esperanza, de esa posibilidad de que el amor verdadero exista. Así que sigamos atentos a las noticias, sigamos comentando en las redes sociales, sigamos expresando nuestro deseo de verlos juntos de nuevo. Quién sabe, tal vez nuestros sueños se hagan realidad. Y si no, pues seguiremos disfrutando de su talento y apoyándolos en sus proyectos individuales. Lo importante es mantener la ilusión y no perder la esperanza. Y hablando de ilusión, ¿han visto las últimas fotos de Hande? Está radiante. Se la ve feliz, contenta, disfrutando de la vida. Y Kerem, por su parte, también está trabajando duro y persiguiendo sus sueños. Ambos están en un buen momento personal y profesional, y eso es lo que realmente importa. Si deciden trabajar juntos de nuevo, será genial. Y si no, pues les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y nosotros, los fans, estaremos aquí para apoyarlos y para celebrar sus éxitos. Así que ya saben, mantengan la esperanza, sigan soñando y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades del mundo de la farándula turca. Y ahora, vamos a resumir los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado sobre el rumor de una nueva serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas, los indicios y las fuentes que han alimentado este rumor. Hemos especulado sobre la trama de la serie, sobre los personajes que podrían interpretar y sobre la química que podrían transmitir. Hemos hablado sobre la posibilidad de que la relación sentimental entre Hande y Kerem influya en su trabajo. Y hemos expresado nuestro deseo de verlos juntos de nuevo. En resumen, hemos hecho un análisis exhaustivo y entretenido de un rumor que está incendiando las redes sociales. Y sobre todo hemos compartido nuestra pasión por Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores talentosos que nos han robado el corazón. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por haber compartido este momento conmigo. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios. ¿Qué piensan sobre este rumor?
¿Les gustaría ver a Andy y a Kerem juntos en una nueva serie? ¿De qué trataría esa serie? ¿Qué personajes les gustaría que interpretaran? Cuéntenme todo. Sus opiniones son súper importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudan muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Denle a la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, pero no nos detengamos ahí. Profundicemos aún más en este culebrón que nos tiene a todos al borde del asiento. Hay tanto que analizar. Asterisco, asterisco, Love is in the air, la chispa que encendió el fuego, asterisco, asterisco. Love is in the air no fue simplemente una serie, fue un fenómeno cultural. La historia de Eda YLDZ, una florista talentosa, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero emocionalmente inaccesible, resonó con audiencias de todo el mundo. Pero, ¿qué hizo que esta serie fuera tan especial? Asterisco, 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 el cuento de hadas moderno, asterisco, asterisco, la serie ofrecía una versión moderna del cuento de hadas. Eda, la chica común con sueños ambiciosos, se encuentra con el príncipe azul, con sus propios demonios, claro. Era una historia de superación, de lucha por los sueños y de encontrar el amor en lugares inesperados. Asterisco, 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 Estambul como protagonista, asterisco, asterisco, la belleza de Estambul sirvió como un telón de fondo impresionante para la historia. Desde los bulliciosos mercados hasta las elegantes oficinas, la ciudad se convirtió en un personaje más de la serie. Asterisco, 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 la banda sonora, asterisco, asterisco, la música de la serie era absolutamente mágica. Cada canción complementaba a la perfección las emociones de la escena, creando una atmósfera envolvente que cautivaba al espectador. Asterisco, 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 humor y drama en la dosis perfecta, asterisco, asterisco, Love is in the air, supo equilibrar a la perfección el humor y el drama. Había momentos divertidísimos, pero también momentos de gran tensión emocional que nos hacían llorar a moco tendido. Pero por supuesto, la clave del éxito de la serie fue la química innegable entre Ander Zel y Kerem Bürsin. No solo eran atractivos físicamente, sino que también tenían una conexión genuina que se transmitía a través de la pantalla. Su lenguaje corporal, sus miradas, sus sonrisas. Todo gritaba amor. Asterisco, asterisco, la relación fuera de la pantalla, del no al sí, quiero y después de asterisco, asterisco. Al principio, Andy y Kerem negaron rotundamente cualquier relación. Somos solo amigos, decían. Pero ahora, ¿a quién querían engañar? Era evidente que había algo más entre ellos. Las fotos robadas, los comentarios juguetones en redes sociales, las miradas cómplices en las entrevistas. Todo apuntaba a que la ficción había traspasado la pantalla. Finalmente, después de mucha especulación, Andy y Kerem confirmaron su relación. La bomba explotó. Los fans enloquecieron. Era oficial, Tea y Serkan estaban juntos en la vida real. Durante su relación, Andy y Kerem se convirtieron en la pareja más querida de Turquía. Cada uno de sus movimientos era noticia. Se les veía radiantes, enamorados, felices. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele pasar, la felicidad no duró para siempre. Después de 1 año y medio de relación, Andy y Kerem anunciaron su ruptura. El mundo de los fans se derrumbó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos. Asterisco, 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 presiones de la fama, asterisco, asterisco, la exposición mediática constante, la falta de privacidad y la presión de los fans pudieron haber afectado la relación. Asterisco, 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 agendas apretadas, asterisco, asterisco, ambos actores tienen agendas muy ocupadas y puede que les haya resultado difícil encontrar tiempo para dedicarse el uno al otro. Asterisco, 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 diferencias irreconciliables, asterisco, asterisco, al final, puede que Andy y Kerem simplemente se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Nadie sabe la verdad a ciencia cierta. Lo único que sabemos es que la pareja que nos había enamorado se separó, dejando un vacío enorme en el corazón de los fans. Asterisco, asterisco, el silencio post-ruptura, un adiós definitivo, asterisco, asterisco. Después de la ruptura, Andy y Kerem se mantuvieron en silencio. No hablaron públicamente sobre las razones de la separación ni sobre cómo se sentían. Se centraron en sus proyectos profesionales y trataron de seguir adelante con sus vidas. Este silencio alimentó aún más la especulación.
Algunos fans creían que la ruptura era solo una crisis pasajera y que Ande y Kerem volverían a estar juntos tarde o temprano. Otros, en cambio, pensaban que la relación había terminado definitivamente y que no había vuelta atrás. Durante este tiempo, Ande y Kerem fueron vinculados sentimentalmente con otras personas. Se rumoreó que Ande estaba saliendo con un empresario turco, mientras que Kerem fue visto en compañía de varias actrices. Estos rumores hicieron que la esperanza de una reconciliación se desvaneciera aún más. Parecía que Ande y Kerem estaban listos para seguir adelante con sus vidas por separado. Asterisco asterisco el regreso de los rumores, una nueva oportunidad para el amor, y el éxito, asterisco asterisco. Y entonces boom, surge este rumor bomba, Ande Erçel y Kerem Bürsin juntos en una nueva serie. ¿De dónde salió esto? ¿Quién lo inició? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que este rumor ha encendido las redes sociales y ha revivido la esperanza de los fans. Las fuentes de este rumor son, en su mayoría, cuentas de Instagram y Twitter especializadas en noticias de la farándula turca. Estas cuentas suelen publicar información exclusiva, pero también es cierto que a veces se dejan llevar por la especulación y por los deseos de los fans. Algunas de estas cuentas afirman que las negociaciones entre Ande, Kerem y los productores de la serie están en marcha. Dicen que los productores están dispuestos a ofrecerles una gran suma de dinero y un guión muy interesante con tal de que acepten protagonizar la serie juntos. Otras cuentas